risa, ¿no? Porque ayer dejamos todo armado aquí, como siempre, para el día siguiente, en la radio. Cuando salió lo de la fiscal general, ya estaban los invitados, ya entonces lo llamé a Henry en la noche, le mandé un voice y él me contestó enseguidita. Tenemos que tratar el tema de la fiscal general, no lo que hablaban tú y Daniel, que estuvo amplio y con criterio. Yo quisiera que Henry... Era una posición administrativa. Sí, y me pareció interesante lo que trataron. Sí, claro. Pero vamos a hablar primero, Henry, que creo, del primer juicio político y del segundo juicio político. Ya del careo ni hablemos, porque eso fue una vergüenza y por eso pasó lo que pasó. Pero hablemoslo, porque ya estamos comenzando a pensar que todo está entramado entre todos. Ya que todos creen que todos somos bobos y son muy vivos, pero quiero escuchar su capacidad, su inteligencia. Usted y yo hemos estado en sitios donde la verdad ya las cosas construimos cosas, figuras mentales a veces, y uno dice, uy, esto puede pasar, esto, pero también a veces nos vamos demasiado. Así que, don Henry, usted. Buenos días, gracias como siempre, Eduardo, Daniel, querido Ramiro, todos los amigos que nos siguen y nos escuchan por I99. Es un tema amplio, quisiera verlo por partes, pero hay una integralidad que conecta todo. Primero, mis parabienes para la señora fiscal general, la situación que tiene, motivo también de alegría, sí, fundamentalmente, de alegría y que le vaya de lo mejor. Ella ya es madre y ojalá que tenga su próximo bebé en las mejores condiciones. Nos interesa que le vaya bien, nos interesa que esté bien, porque necesitamos esas... lucidez, necesitamos esa actitud y necesitamos esa valentía en las audiencias. Necesitamos que Metástasis y Purga sigan adelante. ¿Y por qué le menciono esto? Porque uno de los primeros actos de la nueva asamblea, como le llaman, y de la mayoría que está ahí, la que facilitó que personajes como la presidenta de la Comisión de Fiscalización presida y esté ahí, y ahora vemos el error que constituyó, fue ponerle un juicio político que se lo estaban cantando desde la legislatura anterior. Sí, señor. Cuyo objetivo es operativizar una vendetta contra ella por las actuaciones contra, según ellos, contra su grupo político. Para mí, lucha contra la impunidad. En el interín, nada más y nada menos, sale el tema de Metástasis. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Sin perjuicio de su destitución y su descalificación, lo hemos dicho en estos micrófonos, es su permanente desgaste. Los juicios políticos no son el día de que estás en el plenario. No, es toda la sustanciación del mismo, todo el proceso, y en el interín obviamente quieren irla deslegitimando y despellejando, por así decir, si se cabe la palabra, para que llegue lo más débil posible. No al juicio político, al día a día de las audiencias, al día a día de la investigación. Eso es lo que quieren. Entonces no nos perdamos. Por ahí algunos ya decían, no te preocupes que no voy a votar el día del juicio. Pues no les importaba qué es lo que pasaba en el día a día de esta operación de desgaste, de arrinconamiento, de amenazas permanentes. Eso no les importa, porque el gran favor era decir, el día del juicio no voto por ti. Y aquí viene otra trampa de fondo, porque sin perjuicio que algunos quieren destituirla, ahí viene un manoseo político que está implícito. Con mis votos, te voto. Y sin mis votos, me la debes. Por supuesto. ¿Ah? Por eso. Y como tú bien decías, ya me adelantaste, hay gente que cree que todo el mundo es caído de la hamaca. Sí. Ese es el gran problema de la cuasi democracia ecuatoriana. Que cierta gente, la clase política, cree que todo el mundo es tonto. ¿Ya? Y no conocen sus antecedentes. ¿Estamos claros? Vamos a la segunda etapa de todo este relajo. Es lo de la semana. Claro. Camuflado de control político, que está bien, porque nadie está por encima de la ley. Ni ella. Y ella tiene que comparecer a la asamblea hablando en términos generales, conceptuales, porque no puede dar el detalle de las situaciones procesales, porque si no, pues ya sabemos que ahí hay campaneros, pues esa es su profesión, de ser campaneros. Hacerle el juego a la delincuencia organizada y a los criminales. Le preparan pues una emboscada violando todo procedimiento legal, más allá que se están lavando las manos, que yo no fui, que fue el mail, que era en grupo, que no es la presidencia, que yo no tuve, que le llegó a todos, señores. Todo eso estaba planificado, no nos engañemos. Pues era una emboscada ¿para qué? Para generar un careo con una persona que tiene prisión preventiva al día de hoy,
y con lo cual contaminabas los procesos. Esa era la estrategia. Que otros, eso también creen que todo el mundo también está pues perdido, todo el mundo es tonto. Solo ellos son brillantes, todo el mundo para tonto no se estudia. No, esto no se estudia, uno lo practica en día a día y se ven al espejo, que es otra cosa. Así es. Entonces, eso es lo que querían hacer. Ahora están arrepentidos porque no saben si los van a sancionar, no sancionar. Están en el muñequeo, con el rey del muñequeo también. Cuando ya la opinión pública ya lo sancionó, pues. Ya lo sancionó, pues. Ya el pueblo, los ciudadanos ya se les burlaron, ya lo sancionaron, le hicieron quedar en ridículo. Y en el interín, porque recordemos que el primer juicio tiene incumplimiento de funciones, que es un genérico, tiene ni sé cuántas acusaciones y causales bárbaras, ridículas, son como 10, 12. Viene un anodino asambleísta. Anodino. Ese fue el que buscaron, para que no haya mucha ola. No es Aladino. No, anodino. Y le presenta otro juicio político. Y de entrada la acusa de acciones del año 2016, cuando no era fiscal. Pero de entrada, ahí para... El chiste es hacer bulto, porque esto es para ponerle otro juicio más, ya sea para que acumulen o lo dejan pendiente en las calificaciones para que después que pase ese te tengo otro más, ¿no? Claro, así es. Y te sigo jodiendo. Discúlpeme la mala palabra, porque es que así es el juego. Así es el juego. Y piensan que nadie se da cuenta. Ellos son inteligentes. Y eso es lo que hay que rechazar, porque lo que nos debe interesar, más allá de estas jugarretas políticas, el toma y daca, es el tema que ella está enfrentando. ¿Por qué? ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir debilitar la acción del Ministerio Público y desacreditar a una fiscal que al mismo tiempo, aparte de ver las caras a estos de la emboscada, tiene que verle la cara a los que están haciéndole el juego al narcotráfico, al crimen organizado, a la delincuencia organizada, a malos operadores de justicia? Esa para mí es la infamia mayor, mi querido Eduardo. Totalmente de acuerdo. Esa es la infamia. Es la mayor de todas. Al crimen organizado le interesa tener un Estado desorganizado como contraparte. Pues. Ellos son los más... Esto no es de derechas o izquierdas, por Dios. A ellos les interesa que su contraparte, la vindicta pública, la justicia, las instituciones, la asamblea, el ejecutivo, no es que tengan errores, que todos los tenemos. Yo tengo una galería de errores. No. Quieren que estemos enclenques. Totalmente. Para no tener la fuerza para caerles encima. ¿Estamos? Ese para mí es la mayor perversidad de la operación. Y terminan siendo a las finales, perdóneme, el brazo político de los que usted cita. Exactamente. Perdóneme, es que es total. Y ahora tenemos esta última situación, que hay que precautelar los derechos. Ella ha hecho una solicitud, la asamblea es quien tiene que verificar, es verdad, porque es su órgano de control político, sin duda alguna. Espero que conforme a derecho se le dé una salida al tema, porque es una suspensión, no una anulación, porque más allá que creo que no hay argumentos y que es una estrategia de bajo estamento, ella ha hecho una solicitud. Tengo una pequeña duda, pero no quiero adelantarme en algo hasta que yo no vea el dictamen del procurador. Claro. Yo me formé en la Procuraduría, me interesan mucho los temas de derecho público, fui legislador 8 años. Quisiera saber cuál es el análisis e interpretación para llegar al dictamen de por qué el CAL tiene la facultad de hacer la suspensión y no la comisión, quien sustancia, o el órgano máximo de la Asamblea, que es el Pleno. ¿Ya? No encuentro todavía, no digo que no lo pueda hacer la Asamblea, no encuentro por qué el CAL, pero soy cauto porque esto lo he visto por las noticias. Yo quisiera ver es el dictamen. A mí en general nunca me ha gustado, y esto no es de esta legislatura, tiene muchísimas legislaturas atrás, creo que es el año 2013 por ahí, que al CAL le dan unas atribuciones que no tiene. Lo tratan como que si fuera un congresillo, una mini asamblea. ¿Ya? Cuando históricamente, y según uno lee la ley, yo siempre lo he dicho peyorativamente porque saben que me fastidia, lo he dicho en discursos, todo lo que digo aquí lo he dicho en discursos, es para comprar impresoras, computadoras y comprar los Vitara. Algunas presidentas de la asamblea de ingratas recordaciones lo ponían como que era un conclave de pensamiento. Claro. Y vienen jugando. Cuando la ciudadanía critica los juicios, ellos dicen, no, si nosotros solamente verificamos, o sea, son unos ventanilleros, claro. Hacen checklist. Pero cuando quieren son como una corte, ahora van a calificar. Ahora van a suspender un juicio. Eso no ha pasado nunca. No. Más allá de la legítima solicitud que ha hecho la fiscal general. Eso no ha pasado nunca. Cuidado el precedente.
no digo la asamblea, digo del CAL. Claro. O sea que el CAL se salta a la comisión y se salta al pleno. Estoy hablando solamente jurídicamente, pero quiero leer el dictamen para ver cómo llega, cuáles son las motivaciones, cómo arma el silogismo, por así decir, ese conjunto de ideas y razonamientos para llegar a la conclusión, nada más. Pero señores, no nos perdamos de vista el tema. No creamos nada de lo que vemos. Eso. Nada. Aquí hay un tema mucho más de fondo, de toma y daca, ¿no? Y lo hemos dicho aquí porque son figuras que las olemos, las cuantificamos, pero parece que no. Están hechas por mentes que saben política y saben de maniqueísmo, porque eso es lo que se trata. Una frase que se hizo, se popularizó en los 80, que es de tener todo detenido. En eso, unos, como dice Henry, para tener todo eso organizado y para reinar, que es el brazo político de lo que Henry armó, y otros para reinar en ese camino, con esos súbditos y poder ser los que manejan y demoran y tienen todo. Entonces, yo coincido con Henry Cucalón, me parece que ha dado una explicación muy buena y muy clara. Vamos a conversar, Ramiro, Daniel, ya está por aquí también, Javier en un momento se incorpora, y a don Alberto, que lo veo ahí atrás, y lo saludo. Muy bien, sigamos. Henry, déjame ver si te resumo bien el interesante punto de vista que debo de confesar no lo había visto. ¿Ok? Debo de confesar no lo había visto. Entonces, están utilizando una suerte de hechos aislados para ocasionar problemas procesales. El uno contaminar, el otro dilatar, que no siendo recursos que están dentro de un proceso normal y que tú y yo estudiamos en las aulas universitarias con grandes profesores, resulta que ahora los recursos políticos terminan siendo recursos procesales. Increíble. Exactamente. Increíble. No perdamos la vinculación. Esto en la política todo el mundo decía que no había votos. ¿Ya? Más allá que los votos se cuentan al final, no antes, por experiencia. Pero María Paula Ramón ya lo citó. Entonces, ojo con ese tema. Pero no hay que perder de vista, son los procesos, señores. Cada vez que usted vea la palabra fiscal general en la asamblea, acuérdese de Metástasis y Purga. Y otros más. Exacto. De otros gobiernos. Digo, acuérdense de los juicios. No se acuerden de la asamblea. No se acuerden del mamotreto de la emboscada. No se acuerden de lo que vieron ayer. No. Acuérdense de los juicios. No pierdan jamás de vista los juicios, las investigaciones, los que están presos, los que están detenidos, los que están prófugos. Todo lo que gira en torno a la fiscalía tiene que ver con los procesos y no con la Asamblea Nacional. Ese es un medio distractor del muñequeo de la presión. Tú dijiste algo que también es cierto, esto sí lo había visto. No te censuro, pero me la debes. O sea, te la guardo. Eso es, por eso dije yo. Eso está son los implícito. Sí. Es como una cereza en el pastel. Por supuesto. Claro, pero me la debes. ¿A quién? Ahí está el tema. Es que, ¿sabe qué? Yo quiero hacer también otra reflexión, porque a mí me interesa el país, más allá de que puedo estar equivocado en algunas percepciones, y me interesa también el futuro. Mire, ¿el fiscal o la fiscal general es sujeto a control político? Sí, está en el 131 de la Constitución. A diferencia de los jueces ya no son sujetos de control político del año 98, lo cual es correcto. Antes a los jueces lo llevaban, al doctor Messi lo llevaron hasta por una sentencia. Exactamente. Sin embargo, sus actividades son parecidas. La lógica del enjuiciamiento de un fiscal es si comete, en ese incumplimiento de funciones, que es un requisito genérico para todos los ministros, para todo el mundo, es si comete un delito, una infracción. Pero tú no puedes llevar a juicio político porque te gustó o no te gustó la forma en que ella hizo la acusación fiscal. O inclusive por una decisión de un juez que no acogió su dictamen y no prosiguió. O sea, no por temas netamente judiciales. ¿Estamos? Es muy peligroso. Ahora, si un fiscal comete un ilícito dentro de una investigación, ellos mismos, o aparte tiene una denuncia por corrupción, por enriquecimiento ilícito, por comportamiento indebido, todo eso va configurando el control político. Pero tú no puedes llevar a un fiscal solamente porque no te gusta el caso. ¿Sí me sigues el hilo? No, perfectísimo. Porque es de una discrecionalidad terrible. Porque o sea, es en el ejercicio de función privativa que tiene que ver con el ejercicio del cargo. Exactamente. Comete un ilícito para obtener una prueba, violó la ley.
fue sobornado para hacer... ¿Sí me explico? No por el dictamen per se. Eso es importante porque si no, también es una categorización de la justicia. Por eso ella ha venido comentando que cada vez que iba a las comparecencias en la legislatura anterior, ¿sí se acuerdan cuando dijo que se quedaba callada en algunos temas? Porque si respondía a lo que le estaban diciendo, interfería en el proceso y los campaneros profesionales, unos tontos útiles y otros operadores de la vendetta, iban a hacer el juego, pues podrá, y esta es una pregunta procesal, no sé si es tu pericia, pero me salta, piensa mal y acertarás, que venga alguno de los implicados dentro del proceso y le diga, señora fiscal, aquí está el fallo o la resolución del CAS, del presidente de la Asamblea, del Pleno, de quien se la dé. Correcto, de la Asamblea. Ya, le diga, usted no va a ir a comparecer. Excúsese, por favor, porque esto el paraguas le puede. Si vamos en la línea de lo que tú dices, casi como que está cantado eso. Todo tiene una relación. Por eso, a mí lo que me importa, yo nunca le había llevado a juicio político, no de ahora. Eso. Tengo desde noviembre hablando lo mismo en estos micrófonos. O sea, que no es que ahora me he vuelto panegírico desde ayer, como algunos, pues, ¿no? Algunos, desde ayer. algunos. Desde ayer a las 5 de la tarde. Claro. Desde ayer a las 5. Yo tengo ya algún tiempo en esta situación. A mí lo que me importa son los juicios. A mí lo que me importa son las audiencias. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Que ella lo lidera. Porque el Ministerio Público son algunos fiscales. Recuerden que son varias instancias. Hay unos que no tienen fuero. Por eso ella no interviene directamente, pero dirige al Ministerio Público, a la Fiscalía General, la institución pública más poderosa que existe en el país. Sí, después el presidente de la República, algo más importante que existe en el país, es el fiscal general. Y desde ya les voy cantando, pongan ojo, el próximo abril del año 25, en 11 meses hay nuevo fiscal o fiscal hombre o mujer de la nación. Sí, cuidado con el tema. ¿Sí sabe quién dijo esa frase de que el fiscal es el segundo hombre más poderoso de la República? El doctor Edmundo Durán Díaz. Y yo se lo he escuchado y tú también, Henry. Y gracias a Dios ha habido un Edmundo Durán en su momento. Ahora tenemos a la fiscal que, como todos, me incluyo, debe tener errores porque no es infalible, etcétera. Hemos tenido grandes fiscales generales de la nación, como el que tú has citado, y Carlos Vaca, al quien destituimos, no por si acaso. Sí, lo recuerdo. Vamos ubicándonos. Sí, señor. Daniel. Sí. Sí, Henry, a propósito de... también tuvimos a Chiriboga de fiscal, para que vayan viendo claro. el calibre de personajes, ¿no? ¿Calibre de qué? El calibre. Chiriboga. Bob Kennedy le dijeron, ¿no? Sí. Así contestó Correa, pero ¿cuál es el problema? Pues si yo nombró a Bob Kennedy, ¿viste? Bob Kennedy Chiriboga. Pues tú te imaginas, ¿qué lo han estado consumiendo en ese grupo? Sí. Henry, Por lo menos es buena la pregunta. Sin duda, el juicio político, más allá de disfrazar intenciones, porque lo que hace es disfrazar intenciones políticas, nos lleva también y lleva también a una funcionaria a estar expuesta constantemente a una serie de situaciones que la alejan también de su día a día. Correcto. Okay, yo sé que la Asamblea tiene la facultad de controlar, ¿verdad? Pero también entiendo que ellos no pueden determinar si es que hubo o no algún error en el proceso o en los procedimientos. No lo puede hacer, porque eso lo hace un juez, no la Asamblea. Correcto. Entonces, ¿qué es esto? Inclusive, mire, yo creo en el control político, yo ejercí fiscalización. Y aunque les parezca mentira, yo creo más en el control político de las audiencias, en las comparecencias, más que el juicio como tal. De hecho, el éxito del Estado, no sé si ustedes han fijado en Estados Unidos cómo permanentemente llaman a los secretarios de Estado, de Defensa, de Economía, a los careos en el Senado, le dicen de todo y no llegan a juicio. Porque lo importante es corregir lo que está pasando, transparentar la actuación básicamente cuando son los secretarios de Estado, de Defensa, cuando son las guerras, etcétera, que se sepa lo que está pasando y que se corrija los rumbos, si se cae la palabra. Entonces, yo sí creo que cualquier funcionario, e inclusive un fiscal o una fiscal, tiene que comparecer. ¿En qué marco? Señores, ¿cuántas causas hay? Me explico, temas estadísticos, la situación en general, cómo se está llevando la institución, los presupuestos, el famoso ¿Qué es tema, lo que normalmente ocurre con otros funcionarios? Y que está muy bien que los legisladores, en nombre del pueblo, conozcan, los careen. Por ejemplo, cuando la fiscal general quiso, no se aprobó lastimosamente el año pasado en consulta, señores, darle una real independencia
económica a la fiscalía y que no dependa, que no Del esté Consejo de sujeta la al tema del Judicatura. Consejo de la Judicatura. Así fue. Entonces yo sí creo que tiene, que no creo que tiene ni inmunidad ni impunidad. Pero señores, no nos caigamos también del tema de no sepamos a qué es lo que quiere. A menos que un fiscal o un procurador, en este caso un fiscal, cometa o esté en transcurso de cometimiento de una infracción, de un delito, que fue lo que pasó con el tema de los compadritos lindos, los audios ilegales, que el señor, para defenderse de la treta entre Poli y Di Serrano, vino un fiscal que comenzó a violar la ley utilizando pruebas para su propia defensa. Ese fue el tema, muy aparte de la falta de credenciales para ser fiscal general de Carlos Vaca. Pero ese fue el motivo del enjuiciamiento, no un dictamen fiscal, sino que él estaba violando la ley justamente para defenderse de que sí se acuerdan de qué se trataba la conversación, ¿no? Que entre los compadritos lindos, entre el señor Serrano y Poli, se lo querían bajar porque era un traidor que no cumplía la palabra. Así tratan los políticos a los jueces, los fiscales. No los tratan por artículos. ¿No? Hermanito, no cumple la palabra. A un fiscal, imagínense. Hay dentro de la normativa legislativa la posibilidad de suspender un tratamiento de juicio político. Yo quiero ver cómo lo desarrollan, por eso les quería decir, quiero ver Pero la está consulta. arreglado, está Mire, arreglado, lo que está está reglamentado. ahora arreglado, ojo, en la ley, porque habían vacíos. Ustedes como prensa que siempre han ayudado a los funcionarios. ¿Ustedes se acuerdan cuando le llamaban la comisión de fiscalización a la comisión del archivo? Claro, la del Porque archivo, claro. a veces por mala suerte Uy, y a veces nunca porque me se olvido. ponían de acuerdo, nunca había los votos. Entonces el tema se quedaba en el limbo. en el aire. Entonces nunca llegaba al pleno. Yo soy el autor de la reforma de que para que no pase eso, que nunca había pasado. Una de las cosas que no me gusta como legislador es que tienes que ya legislar la omisión, ya legisla lo que no deberías legislar. Es que la comisión ahora siempre pase los informes al pleno. Puede haber un informe al pleno que diga que recomiendo que haya juicio y un informe que diga recomiendo que no haya juicio. Unos se aprueban por mayoría de los presentes en la sesión y otros por mayoría absoluta, que son 70. Es decir, el pleno siempre resuelve que haya un juicio. Hasta ahí llegamos en la reforma del año 21. Este tema de la suspensión no está reglada en la ley, por eso, y no me parece mal per se, más allá de la rapidez inusitada, que le pregunten al procurador, que es un consultor legal para la administración pública con efectos vinculantes y obligatorios para las partes. Señores, ante esto, ¿qué podemos hacer ante esta coyuntura? Porque no es que anulan el juicio, sino que lo suspenden y tienen un respaldo. Yo no lo he visto. ¿Y el procurador tiene una postura política también en esa respuesta? No he visto el dictamen, solo hemos visto lo que han informado a través de los interlocutores de la Asamblea, que es como un resumen. Por eso ya en la parte jurídica que me interesa, más allá que conceptualmente creo que he sido claro en la explicación, ya en el detalle, por tu legítima inquietud, quisiera saber cómo llegaron allá a eso, a la base de la suspensión y el por qué es el CAL. Pero yo, bajo ningún concepto, digo que no puede existir. Hay una fuerza de causa mayor, etc. Ahora, todo depende también de los imperios y las mayorías, porque ya sea por el estado de gravidez, y ojalá que vaya a lo mejor, ya sea porque tuviste mañana un accidente. Si mañana hay una mayoría perversa, señores, y yo me accidento, me explico, mañana igual me censuran con o sin mí ahí en el pleno de la Asamblea. Todo depende también de las características, de la calidad democrática, de la cordialidad cívica, del respeto que exista de quienes son los que están de asambleístas. También depende mucho también. Y también, Henry, para pasarlo a Javier, que está con nosotros, solamente comentar que en el último año, hablo del año pasado y esto, nosotros hemos sido testigos privilegiados de algunas cosas que pasaron. Luego te preguntaré algo de la muerte cruzada, de primera vez que se dio una muerte cruzada en el Ecuador, y ahora esto que no está en los libros, que es que la fiscal general aduce, yo creo que con toda la razón, que el juicio se tiene que postergar porque ella está embarazada. Entonces, no está en la ley, no está determinado. Pero igual le pongo un ejemplo, así sea por el motivo, yo le voy a dar una solución también, porque quiero ser proactivo. Sin prejuicio de este tema de salud que hay que proteger, el juicio todavía no estaba sustanciado en la comisión, estaba en un orden, porque ahora se han inventado también el tema de los órdenes. Por eso es que este gobierno
que es muy vivo, ¿no? Dicen que no, si es vivo, ya se dan cuenta la cantidad de juicios que les pusieron a funcionarios anteriores, cosa que cuando les lleguen los de ellos van a llegar en el 25. Claro. No creas que lo hicieron tan... no o es que tercera vez, aquí caído la maca no hay. ¿Ya? No hay. Eso no hay. Entonces, ojo, no es que ahorita ella estaba pues en la época de... No está, no, todavía no. Está en el orden, está en la cola. Entonces es mucho más manejable. El exministro Zapata, está el día juzgado. Y después viene el Consejo de los Judicatura que ya no están, porque están que presos, están, que iban a estar presos el año pasado, valga la aclaración. Bueno, no deberían haber llegado ni al puesto, comenzando por ahí. Esa es la verdad. Pongámoslo más sucinto. Más didáctico. más didáctico. Nunca debieron haber estado ahí. Ya, entonces, creo que es manejable, creo que sí hay base para poderlo hacer. El órgano es que yo tengo mi pequeña inquietud, nada más, no estoy sentenciando. ¿Cuál es el órgano? Si hay una comisión quien maneja los procesos, el pleno, que es el órgano máximo de la Asamblea Nacional, quien califica o no califica si hay o no hay juicio, con un informe de la comisión, que no es el CAL, nada más. Así que no es que es ajeno al derecho, ojo, no estoy diciendo bajo ningún concepto. No. Pero la comisión lo puede hacer por mayoría, porque no es que ahorita ella estaba defendiéndose, está en la fila, está en la cola. Pero deben de cuidarse lo que van a decir porque se necesitan el precedente. Claro. A esos que están esperando. Exactamente. Mi querido Javier, buenos días, mi hermano. Gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hermano, doctor Cucalón, buenos días. Buenos días. Parece que en la Asamblea se forjan los escenarios de juicio político, ¿no? Bueno, es una capacidad que tienen. Pero a veces manosean las causales, ¿o no? Es que la causal, mi querido maestro, del 131 es absolutamente genérica. Es incumplimiento de funciones. Es cualquier cosa. Es cualquier cosa, porque el control político es distinto al control judicial. Totalmente. Tiene unas características, salvo en el caso del presidente y vicepresidente. Ahí sí está taxativamente. Y sí hace un mix, hace un híbrido con el mundo penal, porque habla de delitos. Por eso hablan en el mundo del delito político, que es otro tema. Ahí sí ya lo van encuadrando, porque enjuiciar a un presidente o vicepresidente no es lo mismo que un ministro, porque un ministro, y tú que tienes dilatada trayectoria, te podrás acordar, que no hace falta que un ministro inclusive sea pinta o no de delincuente. Un ministro puede caer por un tema de confianza del gobierno. Acuérdese usted estaba en la universidad o ya estabas afiliado al seguro, creo. Cuando León Febres Cordero lo censuró al ministro Ortega, claro, ministro de Energía. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿Por sí, qué? sí. Clarito. Porque subió la tarifa. ¿Qué es lo que estaba haciendo el legislador? Estaba censurando una política de gobierno en la persona del ministro. Por eso la causal es muy abierta. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y ese es el ejercicio que hemos estado haciendo esta mañana. Bueno, todos estos meses. Aprovechando ese control político que es dable, de contrapesos de poder, ahora ponen otras cosas en juego. Porque a la fiscal no les interesa por contrapeso de poder, les interesa por sus actuaciones pasadas y actuales en las audiencias. ¿Hay racionalidad en la Asamblea o no? Mire, es difícil hablarlo así porque es un órgano colectivo. Creo, y lo dijo hoy día, vengo de otra entrevista, creo que esta Asamblea es menos mala que la anterior. Creo que hay muchos mejores asambleístas, no la mayoría, en relación a la anterior, que largo es la peor del retorno a la democracia. Entonces sí creo que muchos asambleístas, porque no me gusta generalizar, yo estuve ahí, te tratan como un paquete, por uno pagan 137 más. Creo que hay, en algunos casos, sí hay ejercicios de racionalidad, de cordialidad cívica, que es básica en una república, y también hay unos que ya vimos pues en la Comisión de Fiscalización, sí, pues es un mamotreto completo, ¿no? No aprenden de las lecciones, no aprenden de lo que pasó hace un año. ¿Y a quién se refiere usted con el rey del muñequeo? Todos los que están en el Parlamento, pues, que están ahí viendo qué es lo que quieren hacer. Porque eso es un San Benito, eso les cae a todos. Lo que quieren, mi querido maestro, es sacarla barata, pues. No es que no quieren ni meter la mano ni sacarla por completa. Quieren es el yo no fui. Lo más barato posible para ver qué es lo que hacen en la parte judicial. ¿Por qué? Porque hay un momento en la vida, Javier, y es muy profunda tu inquietud, que uno tiene que tomar posiciones, pues. Tomar posiciones. Y eso es lo que yo le he venido
como ciudadano que soy, criticando a ciertas mayorías parlamentarias. No bastaba decir, no te voy a fregar. No, tengo que defenderte. ¿O tú te has fijado si de algunos bloques legislativos, algunos, porque son varios, han dicho que lo que hace el correísmo es una venganza contra la fiscal? No, no te preocupes, no voy a votar contra ti. Y ahí nomás se queda. No sé si te das cuenta de ese pequeño detalle. ¿Por qué no dicen por qué no vas a votar? La verdad que esa frase que usted dijo hace un momento y lo venía escuchando, con mis votos te voto y sin mis votos me la debes. Es impresionante y así funciona. Es absoluta. Absoluta. Están llevando a la persona que lidera todos los juicios, la lucha contra la impunidad, la están llevando a ese redil, que es el redil normal de la política, no para ella. En el mundo de la política, yo hoy día gano, mañana pierdo. Hoy día me aplauden, mañana me insultan, porque así es la política. El que no le entiende, que siga la macateta. ¿Me explico? Pero llevar a una persona que en la práctica es parte del aparataje judicial a ese vaivén diario es una de las mayores infamias que yo he visto en política. Pero lo llevan porque tienen los votos. Porque si no tuvieran los votos, no tuvieran la oportunidad, ni la facultad, ni la facilidad. Y si no tuvieras los votos, las vas desgastando. Claro. Porque parte del plan del prófugo es dejarla ahí, deshuesarla al frente. Cosa que cuando vayas a la audiencia se le ríen, pues. Que esa es la estrategia. Pues. Pero eso es todito. Por eso, tienen los votos para llevarla a juicio. Así no tengan los votos, a deslegitimarla. La vas punzando, pues. Ese es el tema. Eso es la famosa teoría del saldo en la cuenta corriente. Tienes un saldo alto, gastas y gastas. A cuando ya llega un momento que ya ni sobregiro te pueden dar, ya no tienes nada. Más allá, entonces sabe eso. Usted también. Sí, pues, y usted 2 veces. Bueno, don Henry, solamente quisiera, ya estamos concluyendo con Henry Cucalón, solamente quisiera que en 2 minutos cuentes un ratito, pero esto es la anécdota política, lo que pasó hace un año cuando se dio la muerte cruzada hace unos días. ¿Cómo fueron los días? Tienes un tiempo, podemos todos acotar, pero creo que vale la pena tenerlo grabado, tenerlo filmado, porque he aquí uno de los jugadores. Lo que se llama la historia viva. Que está aquí. Uno de los que estuvo en el juego es el ex ministro y panelista de antes y ahora, Henry Cucalón. Cuéntanos un poquito de eso. En el antes, durante y en el ahora, porque así es. El corsis y recorsis, ¿no? Hay veces que unos que no entienden que tienen que volver a estar del otro lado, ¿no? Claro. Siempre acuérdense de eso. Bueno, para mí un momento complejo, porque recuerden que yo fui legislador, entonces no crean que me hace mucha gracia operativizar, más allá que está en la ley, operativizar una figura no muy práctica en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico. Es una institución que está incrustada en Montecristi. Nosotros somos una república presidencial, pero es una figura muy parlamentaria, muy europea, donde el presidente del gobierno es un legislador, nace una mayoría, caso de España, Italia, Israel, etc. Entonces, estamos claros en algo. Había una permanente crisis y conmoción en el país. Ya la historia juzgará los actores o no. Hubo 4 intentos de enjuiciamiento, varios intentos de derrocamiento, no les importaba nada, no les importaba la seguridad, sino saciar su sed de venganza, más allá de los errores que cometen los gobiernos, lo difícil que es gobernar. Entonces, ante esa crisis que no iba a terminar ni con la absolución, ni con la destitución del presidente de la República, el problema iba más allá de eso, se utilizó una herramienta constitucional para darle una salida a una crisis política. Y esa salida fue una salida democrática, sí, porque los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Lo importante ante esta aplicación inédita de esta herramienta constitucional, hecha para no ser aplicada, yo no creo que deba ser aplicada así nomás. No creo que se va a generar ni la crisis ni eso, debe ser de excepción, se los digo por experiencia. Pero una vez que está ahí y que era inédita, porque no sabemos qué iba a pasar, y recordemos que muchos de los actores políticos presagiaban violencia, relajo, que el pueblo iba a salir a las calles otra vez a tumbar el gobierno, casi una guerra civil, o no se acuerdan de eso. Claro.
Lo importante es que una vez que se aplicó, sucedieron dos cosas. Bueno, varias cosas, pero quiero resaltar dos principalmente. La Corte Constitucional la avaló, porque es lo que se denomina un acto de gobierno. Sí, era una causal a discreción del presidente. A discreción, con el precio que él también se iba. Entonces, ¿es constitucional? Sí. Y segundo, no se rompió ni un solo vidrio a lo largo y ancho del país. Al día siguiente hubo paz. Yo no quisiera calificar el regocijo de la gente al ver que no había asamblea. No, eso es una cuestión coyuntural. Estoy hablando del concepto, porque también podrán decir que había regocijo porque también se terminaba el gobierno. Tengo que ser muy objetivo, tengo que ser frío, porque yo ya me estoy siendo juzgado ya por la historia en ese tema. Yo tengo que ver más allá de esas circunstancias, de esos colaterales. El hecho cierto es que no hubo un solo acto de violencia como habían amenazado los sectores que permanentemente querían cautizar el país. Solo un tema, Henry, porque veo que Ramiro quiere preguntar. Yo te voy a preguntar algo que mucha gente me lo pregunta y que creo que lo hemos conversado. Me dicen, y esto es comentario, que ustedes, el gobierno del presidente Lasso, y tú eras su primer ministro, eras el premier, tenían los votos para ganar el juicio. ¿Es verdad antes de la muerte cruzada? Los votos siempre se cuentan al final. Premisa 1. Otra premisa, el presidente de la República siempre tuvo como alternativa declarar la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones. De la crítica que se le hizo al presidente Lasso es que vio el hecho en octubre del año 2021 cuando él tenía el 78% de popularidad. Esa es la crítica que se le hace. Que había que hacer el recambio de la composición legislativa que no obedecía a la realidad de ese momento en ese momento. No acá. Tercero, yo fui el que siempre, y públicamente, porque todo lo que yo decía en el despacho de Carondelet lo decía en las entrevistas, él tenía que ir a la Asamblea a defenderse. Había gente que opinaba otras cosas. No, señores, no, ¿cómo? Tienes que ir, ver a la cara a los que te estaban jugando y decir tu verdad. No digo que es la verdad. Tienes que defenderte. El famoso discurso, muy buen discurso, déjeme decirle. A mí que me encanta esta cuestión, yo creo que con el tiempo se va a ir aquilatando cada vez más ese discurso, porque muy en el fondo el pretexto que utilizaron de Flopec, porque por eso fue que lo enjuiciaron por Flopec, con una prueba falsa, valga la declaración. Sí, señor. Señores, ahí se fue ya viendo el comienzo, el entramado, que ahora cada vez lo vemos mucho más claro. Comenzando que un señor que estaba en La Roca era miembro de la Comisión de Fiscalización y Acusado. Ya tú te das cuenta más o menos las características de los personajes. Entonces, esa decisión, el sentido de la oportunidad le da a un mandatario. Una vez que la toma, en base a una serie de razonamientos, le corresponde a otros estamentos como el mío la aplicación del mismo. Y mi preocupación era que se dé en paz y en orden y que haya democracia. Esta salida a la crisis tenía que darle el pueblo. ¿Y cómo se dio? Democráticamente. Porque en octubre elegimos un presidente de la República y escogimos una asamblea. Nos guste o no nos guste. Hay un presidente legal y legítimamente constituido, que ahora podemos criticarlo por sus acciones porque esa es la democracia. Pero la salida no la dieron los conspiradores. La salida no la dieron los anarquistas. La salida no lo dieron los marrulleros que quieren amarrar para poner... No. Y tampoco a los que querían hasta interinos de por medio. Comenzando, no se olviden que ahí había un mequetrefe de presidente de la Asamblea, un señor apellido Saquicela, ya que le hacían, era todo. Los titiriteros pusieron hasta un mequetrefe para que pueda saciar todo lo que ellos querían hacer, que incluía en ese momento la toma total de los estamentos del Estado, pasando por la fiscal general, por si acaso. Solamente algo, Henry, no me contestaste. ¿Habían los votos o no habían los votos? Los votos se cuentan al final. Pero habías hecho un calculito. No voy a contestar. Mira, era imposible. Mi labor es ver el tema de la estela. Yo no puedo adelantarme eso. Lo que sí les quiero aclarar, porque siempre por ahí, estos que están acostumbrados a hacer ciertas cosas, hablan, que ni sé qué. Parte del tema, también esta es mi cosecha propia. Yo que sí fui legislador, no operador. Ya operador significa ser los que llevan el maletín. Esos son los operadores. Eso ya no son pero solo una... Yo era legislador y no acostumbré a ir a ninguna oficina de ningún ministro del Consejo de Participación. Siempre te he puesto a la historia. ¿Te llamé alguna vez? No. O sea, por si acaso digo, porque eso los otros piensan que eso es normal. Claro. Sino que unos, como usan Rolex, piensan que no pasa nada. Pero ellos creen que es lo normal. Pero no es normal, valga la aclaración. Frente a tu pregunta yo te la contesto. Dale. Fue una torpeza de la oposición
presentar esa mayoría impresentable del 14 de mayo con que lo hicieron ganar a Saquicela, que no tenía ni registro sanitario para asambleísta, peor para presidente de la asamblea. Entonces, con ese resultado, si tenían los votos, lo pusieron en tela de duda. Yo creo que la crisis iba a continuar lastimosamente, porque ahí había una irracionalidad campante. Y el país y los ciudadanos no tenían por qué pagar esos platos rotos. Esa fue mi posición. Y segundo, yo no iba a terminar secuestrado en manos de esa gente. ¿Quiere que le diga lo que iba a hacer? Iba a ser el segundo tomo de febrero del 97. Muy bien. Vamos a... Buenos días, Luisa. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, amiga? Qué elegante, qué guapa. Gracias. Un gusto saludarte, Eduardo, y a todos. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. ¿Eres amante del cine, Henry? Claro. Guerra Civil. Ya, entonces vaya a Cinema Malecón en primer lugar. De ahí vaya a ver la que usted quiere. Disfrute las mejores películas cada miércoles a $3 y de llevarse de la magia del cine de la ciudad del Cinema Malecón, que queda en el Malecón 2000, donde va a ir ahora Henry Malecón y Henry Cucalón a ver el Cinema Malecón. No hay nada peor que entrar a un baño o oficina que huela mal.